Bueno, ya que empezaron la grabación, vamos a compartir esta noche algo que estuve meditando y tiene que ver con algo que cada uno de nosotros necesita vivir para poder llegar a una vida que le lleve la honra y la gloria al Señor, y tiene que ver con la palabra santificación. Quizás hemos hablado mucho o se ha tocado el tema en alguna reunión, y siempre dijimos que la palabra santificación no tiene que ver con el concepto en general que tiene la sociedad, que es tener la aureola de santo, porque lejos estamos de ser eso. Y veía y estudiaba un poco acerca de esto y trataba de ver la importancia que tiene en la vida de cada uno esta palabra, la santificación. Sabemos que tiene el concepto de ser apartado, ¿no? Como primera medida, cuando pusimos nuestra fe en el Señor Jesús, fuimos separados del pecado, ¿no? O sea, al ser perdonados. Pero también tiene que ver con otras dos cuestiones que son algo que debemos tener en cuenta en su segundo aspecto. Bueno, primero Pablo le escribe ahí a los Corintios, en 1 Corintios capítulo 6, versículo 11, un versículo muy conocido, 6:11, haciéndole esta aclaración, ¿no? Dice, si leemos el 10, y bueno, va haciendo ahí una aclaración, dicen, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, más, dice, ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Nuestra posición de ser ajenos a Dios, ahora somos justificados y somos santificados a través de el haber puesto nuestra fe en el Señor Jesús. Pero también tiene que ver con que Él hizo ya su parte, y cada uno de nosotros también debe hacer nuestra parte, ¿no? Esa parte que tiene que ver con esta segunda acepción de la palabra santificación, que tiene que ver con una experiencia constante o el trabajo progresivo de continuar nuestra vida como cristianos. Cada exhortación que recibimos de la palabra en cuanto al vivir se relaciona con este aspecto de la santificación. Ahí en 1 de Pedro 1:16 dice, el apóstol Pedro dice, 1:16, ¿sí? Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo.
la necesidad nuestra de poner en acción el poder ser como el Señor aspira que seamos cada uno de nosotros. Es una obligación, o más bien que una obligación, un deber nuestro, llegar a ser santo, como Él lo dice, como yo soy santo. Y es algo que quizás muchos vamos a decir, no, pero a mí me falta tanto, me es imposible, y en algunos momentos hasta flaquea esta idea de poder llegar a ser santo como es el Señor. Pero lo maravilloso de esto es que el Señor jamás obligó a nadie a hacer algo que uno no quisiera hacer. Y cuando uno aspira a ser santo como Él es santo, debe moverse en función de lo que uno puso como fe al aceptar a nuestro Señor. En tercer lugar, en Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3, versículo del 1 al 3, versículo muy conocido, dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Sería la tercera acepción de la palabra santificación, y tiene que ver con lo que vamos a hacer en el futuro, esa esperanza que tenemos, ¿no? Una vez que dejemos este cuerpo de pecado, le vamos a ver a Él y vamos a ser por fin llevados a Él, apartados para Él. Ahora, ¿cómo vamos a lograr transitar esta vida cristiana donde sufrimos las dificultades que sufre cualquier persona que no conoce al Señor? ¿Cuál es la aspiración de cada uno de nosotros para lograr ser santificados? ¿Y cuál es nuestra tarea, justamente? Dice ahí en la primera cuestión que teníamos que tener en cuenta, que quizás ya mucho sabemos, es su palabra. Ahí en Juan 17, San Juan 17, dice: el Señor Jesús en una oración dice: santifícalos en tu verdad. San Juan 17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces, podemos ver que lo que nos santifica o nos ayuda a santificar cada día es su palabra, porque el Señor Jesús oró porque pasase esto, dice: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces, el hecho de que cada uno tenga esa comunión diaria
con el Señor, donde la podemos leer, la podemos entender y por sobre todo las cosas obedecerlas, va a hacer que nosotros podamos cada día mejorar en cuanto a lo que nos toca hacer a nosotros, de poder ser santos como Él es santo. Pero sin el estudio de su palabra no vamos a conseguir esto. Si es muy pobre, si a veces quizás uno puede decir, estuve toda la semana trabajando y con diferentes problemas familiares o laborales y no le dediqué el tiempo, surgen estas cosas que muchas veces decimos, actuamos de manera diferente. No sé si a ustedes les pasa, pero cuando uno deja de tener esa comunión con la palabra del Señor, empiezan a aparecer esas cosas que no ayudan a la santificación del ser de uno. Entonces es por eso que debemos poner esto como una práctica de urgencia en la vida de cada uno de nosotros, y más viendo la situación que está habiendo en general. Recién decía Cristian que Villa La Angostura ha cambiado de lo que era antes, un pueblo tranquilo, un pueblo que no tenía índice de peligro, era una forma de vivir tranquila, y hoy cambió todo eso. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a actuar en eso? ¿Vamos a seguir esta corriente? ¿Vamos a desesperarnos o vamos a hacer esa luz que necesitan las personas que no tienen ahora esa esperanza que tenemos cada uno de nosotros? Por eso es que es tan importante su palabra. También la otra parte importante para lograr crecer en la santificación es la oración. La oración es algo vital en la vida de nuestra santificación. Y una de las cosas que uno tiene que aprender es a orar. Muchas veces oramos sin saber o pretendiendo saber lo que queremos nosotros y no lo que quiere Dios. Vamos a ver que las promesas de Dios en la oración tienen una condición. Una condición que tiene que ver justamente con cómo nosotros debemos movernos en cuanto a esto. Vamos a ver en Primera de Juan 5.4, Primera de Juan 5.4, Primera de Juan 5.4, dice, ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Es decir, confiamos en su voluntad. ¿Estás confiando en su voluntad? O conforme, mejor dicho, a su voluntad. La otra condición es creyendo. Mateo 21, 22. Mateo 21, 22. Dice, y todo lo que pidiereis en oración, dice, creyendo, lo recibiréis. Qué importante que es esto, ¿no? A veces oramos por si Dios quiere hacerlo, pero la importancia de creer en lo que el Señor va a hacer.
Y la otra es Juan 15:7, que se dice que si permanecemos en su palabra, también Él nos va a escuchar. Juan 15:7. Dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, dice, pedid todo lo que queréis y os será hecho. San Juan capítulo 15, versículo 7. ¿Sí? Esto es muy importante. Si queremos estar en sintonía con lo que Dios pone como condición para que podamos escuchar, que sea escuchada nuestra adoración también. También sabemos que si estamos en pecado, también Él aleja su oído de nosotros y no nos escucha. Por eso que también hay que tener en cuenta esto. Y la tercera y última condición también para poder lograr esta santificación de la cual nosotros somos parte, protagonista, no porque seamos importantes, sino porque la necesitamos, es la comunión y la adoración. Qué importante es y necesario el compañerismo entre nosotros, el estar juntos, el poder exhortarnos los unos a los otros. Y hay un versículo que también creo que lo sabes de memoria, que es Hebreos 10, 24 y 25, que dice que debemos animarnos y no dejándonos de congregar, como algunos tienen por costumbre. Si el apóstol Pablo pone este versículo, es porque es realmente de importancia el hecho de que estemos juntos, de que podamos estar animándonos los unos a los otros, como así también compartiendo la cena del Señor, que también está implícita en su palabra. Ya sabemos que la cena del Señor es también una parte importante de la vida de la iglesia y de cada uno de nosotros. La lectura de su palabra, también el testimonio que damos a los que por ahí vienen por primera vez, también es importante. La predicación, y una parte importante también es la disciplina en la iglesia, para lograr esto de que cada día podamos crecer, no solamente en el conocimiento, sino en esta palabra que cuando comencé les decía, que es la santificación, para que cada uno de nosotros logremos la estatura que necesitamos para poder parecernos más a nuestro Señor. Y el Señor mismo tiene como ese propósito, y esa debería ser nuestra aspiración. Ahí en Efesios capítulo 5, Efesios capítulo 5, versículos 26 y 27, el Señor quiere santificar a su iglesia. Dice 5, 26, 27, dice, hablando de la analogía del matrimonio, dice: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia
gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Esto presenta un desafío muy grande, una aspiración muy grande para la vida de cada uno de nosotros. Yo lo tomé así porque es prepararnos para recibir a nuestro Señor. ¿Cómo te estás preparando? ¿Cómo estás viviendo la venida del Señor? ¿Cómo estás trabajando en tu vida? 3 aspectos que son muy importantes, que son la lectura de la palabra, la oración y la comunión. 3 cosas que quizás las sabemos de memoria, pero el saberla de memoria no significa que esté abrazando tu corazón. Y vivirla y esperando y teniendo esa esperanza va a hacer que cada uno de nosotros pueda hacer la parte que nos corresponde para lograr esta santificación y cómo el Señor espera recibir a su iglesia. Y que cada uno de nosotros pueda aspirar a esto con una firme convicción. Sabemos que todos tenemos luchas, pero no podemos esperar a que Dios haga todo, porque hay una parte que es la que tenemos que hacer nosotros. Muchas veces le damos, bueno, hacelo vos, mi lucha te las dejo a vos, pero no. Si fuese así, sería como pedirle a Dios que Él haga todo, y cuando nosotros somos también los que tenemos que hacer la parte que nos toca a nosotros. El Señor seguramente te va a ayudar, eso tenerlo por descontado, pero el hecho de que nosotros nos movamos es lo que va a hacer que logremos esta aspiración de nuestro Señor de cuando venga a encontrarnos en la mejor condición para entrar a ese lugar que nos prometieron. Así que los animo, me animo yo personalmente a aspirar a hacer este proceso de santificación hasta que el Señor venga y que cada uno de nosotros las pueda hacer. Que el Señor pueda bendecir su palabra. Tenemos una oración. Padre, gracias, Señor, porque sabemos que en el momento que creímos en ti, Señor, fuimos apartados para ti. Qué gran bendición, Señor. Pero también nosotros debemos hacer nuestra parte, Señor, y ser conscientes de que necesitamos hacer cambios diarios en nuestra vida, reconociendo, Señor, que el viejo hombre debe morir para dejar avanzar, Señor, el hombre y mujer que cada uno de nosotros debe ser para ser agradable a ti, Señor. Te pedimos porque, Señor, cada uno podamos hacer esos cambios que nos toca hacer nosotros, Señor, con tu ayuda, pero que debemos hacer a conciencia cada uno de nosotros. Te damos gracias por tu palabra, porque, Señor, ella nos exhorta, como así también la oración, Señor. Ayúdanos a entender que también hay condiciones que tú pones para que nuestra oración sea escuchada. Te rogamos porque cada uno de nosotros pueda alinearse a esas condiciones para que tú, Señor, pueda permitir avanzar a cada uno de nosotros en nuestra vida espiritual. Y también la importancia, Señor, de poder estar juntos, de poder crecer y estimularnos, Señor, a cosas de que tú quieres que podamos hacer, Señor, como predicar
tu evangelio, de ser también testigos para que las personas que vienen a la iglesia puedan también ver que realmente el cambio que tú produces es cierto, Señor. Oramos y dejamos nuestro regreso a nuestros hogares en el nombre del Señor Jesús.